Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Dando continuidad a nuestro anterior vídeo, seguimos compartiendo más lugares de París, una de las ciudades más atractivas del mundo, hogar de la icónica Torre Eiffel y el gigantesco Museo del Louvre. Se suman al atractivo perdurable de esta romántica y mágica ciudad sus palacios exquisitos que bordean el río Sena, sus hermosos parques, magníficas catedrales y por supuesto la escena mundial de moda más glamorosa. Hoy comenzamos nuestro recorrido por uno de los mejores museos del mundo, el majestuoso Museo del Louvre. Con su famosa pirámide de cristal que contrasta estupendamente con el Palacio del Louvre del siglo XII, posee más de 600.000 objetos en su colección y exhibe 38.000 artefactos y obras de arte desde la prehistoria hasta el siglo XXI de manera permanente. Inaugurado como museo a finales del siglo XVIII, cuenta con una de las colecciones de arte más extensas del mundo, que incluye obras de diversas culturas y épocas. Los visitantes pueden ver desde obras icónicas como la Mona Lisa, la pintura más famosa del mundo, hasta piezas de civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma. Esta antigua fortaleza medieval, luego residencia real a mediados del siglo XVI, convertido en Museo Nacional desde 1793, encabeza constantemente las listas de museos más visitados. Abarcando más de 2 milenios de historia mundial en su colección, resulta fácil entender por qué se ha convertido en el museo más popular del mundo. Si bien el Museo del Louvre es un símbolo de Francia, realmente es un espacio internacional, que recibe más de 8 millones de visitantes cada año, alcanzando su mayor cifra en el año 2018, con más de 10 millones. Con una entrada monumental en forma de pirámide, que modernizó el museo en la década de 1980, convirtió al Louvre en uno de los pocos museos que cuenta con una obra de arte para un vestíbulo de entrada. Esta hazaña arquitectónica, que ha llegado a simbolizar el propio museo, cuenta con 21 metros de alto y 35 metros de ancho, 675 paneles de vidrio en forma de rombo y 118 paneles de vidrio triangulares, además de 6.000 barras y vigas, lo que hace un peso total de 200 toneladas entre su estructura de acero y el marco de aluminio acristalado. Con un ingenioso diseño, de modo tal que las fachadas históricas del Palacio del Louvre pudieran admirarse tanto desde el interior como desde el exterior de la pirámide. Se necesitan unos 200 días para ver cada pieza de este gigantesco museo, y si no reservas previamente, la cola puede ser extremadamente larga. La belleza exterior de este enorme museo es digna de admirar, aun cuando como nosotros decidas no entrar, solo por esta vez. Con mucho por recorrer en esta fantástica ciudad y una cierta preferencia hacia el movimiento impresionista, quisimos aprovechar la cercanía para llegarnos a otro museo que no queríamos perdernos y recomiendan al visitar París. Seguros de que cada visita es única, nos encantará leer en los comentarios tus experiencias si has visitado París alguna vez. Y si aún no has tenido esa dicha, es un enorme placer compartirte nuestras experiencias. Mientras caminamos a nuestro destino, nada mejor que una parada refrescante a orillas del río Sena. Durante un corto tramo de 13 kilómetros, el río atraviesa la ciudad de París, alcanzando los 200 metros de ancho y una profundidad media de 3 a 6 metros. Aunque actualmente se ha convertido en un lugar de paseo y ocio para parisinos y turistas por igual, donde solamente la marina con 4 barcos-restaurantes acoge por sí sola 100.000 pasajeros al año. En otros tiempos la realidad era muy diferente y sus aguas despertaban el miedo de los residentes. Aunque el Sena ha sido el escenario de acontecimientos dramáticos de la ciudad,
En varios de los edificios que bordean el río también se han desarrollado acontecimientos de relevancia internacional. Como dato de interés te puedo adelantar, por si no sabías, que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París este 2024 está prevista que se realice en barcos por el Sena. Por primera vez en la historia no tendrá lugar en un estadio. Ansiosa por ver la creatividad que se les ocurrirá. Hay varias opciones de entretenimiento a orillas del Sena, desde comprar libros de segunda mano en sus 245 puestos de venta, navegar en crucero para contemplar desde el agua la ciudad y sus bellos monumentos, o simplemente sentarte a relajarte y disfrutar su agradable entorno. De los reyes de Francia, de Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Esta fue una de las cosas que nos sorprendió para bien en París. Los carteles, señales y audios de lugares turísticos, siempre en español, además de los ya esperados inglés y francés. A su paso por la ciudad del Sena se cruza por 37 puentes. Varios de los edificios y monumentos más importantes de la ciudad se pueden apreciar paseando por el río. Por ello, desde el año 1991, las riberas del Sena en París es un lugar incluido en el Patrimonio de la Humanidad. A solo 10 minutos caminando del Louvre y ubicado espectacularmente junto al Sena, el imponente Museo de Orsay es un tesoro arquitectónico que alberga en sus pasillos de bellas artes la colección de arte impresionista más grande del mundo. El edificio fue construido originalmente como estación de tren para la Exposición Universal de París de 1900, ideado por su arquitecto con un diseño que encajara a la perfección con el lujo de toda la zona. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un centro de envío de paquetes y mercancías, hasta que en el año 1977 se tomó la decisión de construir un museo, acción que se concretó en 1986, en que se inauguró oficialmente. El museo se ha convertido en una de las mecas del arte occidental. Su colección reúne, además de pinturas, importantes esculturas, fotografías y obras de arte decorativos que se fechan entre mediados del siglo XIX y principios del XX. La decoración y belleza del museo es impresionante. Dominadas por el inmenso reloj dorado, vestigio de la antigua estación, donde en lugar de los andenes ahora hay una gran nave con un imponente techo de vidrio que deja traspasar la luz natural. El museo alberga numerosas exposiciones temporales que mantienen renovado el interés de sus visitantes. Para nuestro gran placer, durante nuestra visita se estaba exhibiendo París 1874, rememorando los orígenes del impresionismo hace 150 años. Una selección de 130 obras componen la exposición, entre las que no podía faltar el cuadro de Monet Impresión Sol Naciente, que dio nombre al impresionismo. Si bien la elegancia del museo te atrapa desde su entrada y pudieras pasar horas recorriendo sus galerías y pasillos, nuestro consejo es comenzar por el quinto nivel, con una decena de salas que recorren las 5 etapas claves del movimiento impresionista. Con artistas como Monet, Renoir y Van Gogh, que vivieron o se vincularon a París en algún momento hacia finales del siglo XIX, el movimiento impresionista es una parte esencial de la historia cultural de la ciudad. El Museo de Orsay atrae más de 3 millones de visitantes al año. Su imponente arquitectura, junto a una extraordinaria colección de cuadros de la escuela impresionista y postimpresionista, hacen que este museo sea un verdadero regalo, que sin duda vale la pena visitar. Con mucho por recorrer, continuamos en nuestro intento de visitar otros lugares significativos de París, además de los ya visitados en nuestro anterior vídeo, que si aún no has visto te dejo el enlace aquí. Una parada obligatoria en la segunda plaza más grande de Francia y una de las plazas más representativas de París, por su papel en la historia del país. La Plaza de la Concordia fue construida entre 1757 y 1779. Hoy en día es famosa por el obelisco de Luxor, proveniente de Egipto con 3.300 años de antigüedad, erigido en la plaza en 1836.
La plaza también es conocida por su espectacular arquitectura. Los edificios y prestigiosos hoteles que la rodean son impresionantes, destacando además sus dos monumentales y hermosas fuentes muy reconocidas a nivel mundial. Desde el obelisco las vistas de París son impresionantes. De un lado puedes ver los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo, y del otro lado puedes apreciar con el Museo del Louvre de fondo el Jardín de las Tullerías, justo el lugar perfecto para un descanso verde en medio del ajetreo de la ciudad. Con una ubicación excepcional en el corazón de la ciudad, el Jardín de las Tullerías es uno de los más concurridos y encantadores de la capital francesa. Su origen se remonta a 1564, cuando bajo las órdenes de la reina Catalina comenzaron las obras de construcción del Palacio de las Tullerías, que iría acompañado por unos preciosos y extensos jardines de estilo florentino. Los jardines, rodeados por altos muros que protegían la privacidad de la alta sociedad, se convirtieron en lugar de celebración de lujosas fiestas. Bueno, y aquí qué podría decirles, las cosas que logra París son únicas. Ante esta hermosa y natural pasarela, ¿quién podría resistirse? El Jardín de las Tullerías fue el primer jardín de París que tuvo carácter público. Hoy en día todo el mundo puede disfrutar de un paseo por el jardín que una vez fue el patio de recreos de la familia real e imperial. Resulta un verdadero placer disfrutar de un paseo por estos jardines. Este parque del centro de París es un soplo de aire fresco en la capital francesa desde hace casi 500 años. Muy contentos por la acogida de nuestro vídeo anterior sobre París, aprovechamos para agradecerte por verlo. Deseando nos acompañes siempre en nuestros recorridos, seguimos hasta el próximo destino que queremos compartir contigo. Construido entre 1764 y 1790, el Panteón de París fue el primer monumento de importancia de la ciudad y el primer lugar desde el que se podía divisar la capital francesa desde las alturas. Se encuentra situado en el barrio latino. A lo largo de su historia, el Panteón de París ha tenido diferentes funciones. En el siglo XIX sirvió tanto para fines religiosos como patrióticos, dependiendo del régimen político. Bajo la Tercera República y coincidiendo con el funeral del escritor Victor Hugo, el Panteón se convirtió en un edificio destinado a albergar los cuerpos de personalidades ilustres. El Panteón fue diseñado con la intención de combinar la sencillez de la arquitectura gótica con la majestuosidad de la arquitectura griega. El Panteón es uno de esos lugares que no puedes perderte al visitar París. Tanto su arquitectura exterior como la grandeza de su interior merecen mucho su visita. París es famosa, entre tantas razones, por tener una de las culturas gastronómicas más imaginativas de Europa, basada principalmente en las inefables tradiciones culinarias de Francia. Reconocido oficialmente por la UNESCO en el año 2010, cuando convirtió la hora de la cena francesa en patrimonio cultural inmaterial. No tienes que visitar un restaurante reconocido para tener una experiencia de sabor inolvidable. También se pueden disfrutar en un bistró o bracería, dejando por supuesto un espacio para el postre, que es por lo que París es realmente famosa. Al igual que todos, cuando visitamos un lugar buscamos un poco de recomendación de lugares y platos auténticos que probar, por lo que incluimos en nuestro recorrido un lugar que ganó el premio al mejor croissant en el año 2018, aunque deseando probar particularmente uno de sus dulces, llamado Babal Ron. El local no tiene mesas, por lo que nos sentamos en un parque cercano. La experiencia superó nuestras expectativas. También probamos su famoso croissant, ambos deliciosos. No puedo dejar de recomendarte este lugar si algún día tienes la oportunidad de visitar París. Con este especial recuerdo llegamos a uno de los monumentos más visitados de la ciudad de París y uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica francesa en el mundo. Dedicada a la Virgen María, la Catedral de Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. En Notre Dame se han celebrado importantes acontecimientos. Entre ellos destacan la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Para acceder a sus dos torres de 69 metros se suben 387 escalones. Una vez allí se pueden apreciar fantásticas vistas de la ciudad, visitar el campanario en el que vivió el mítico jorobado de Notre Dame y ver de cerca las múltiples gárgolas. En sus 8 siglos de historia, la catedral ha sido reformada en varias ocasiones. Actualmente, debido a un incendio en el año 2019, se encuentra en reconstrucción. Aunque esto no impidió que pudiéramos admirar la más famosa de las catedrales góticas de la Edad Media y disfrutar su ambiente animado a su alrededor.
Otra parada obligatoria en este gran parque parisino que abarca 25 hectáreas. El Jardín de Luxemburgo. Inspirado en un jardín florentino en el año 1612, su superficie se divide en dos, una parte a la francesa y la otra al estilo inglés. Entre las dos se extiende un bosque geométrico y un gran estanque. Además de sus áreas verdes con una increíble y alucinante colección de orquídeas, cuenta con 106 estatuas diseminadas por todo el parque y una monumental fuente. Apodado familiarmente como Luco, es un conjunto de jardines que también es el Jardín del Senado francés, cuya sede parlamentaria se encuentra en el Palacio de Luxemburgo. Existen numerosas actividades e instalaciones para niños y adultos para pasar un buen rato en este oasis de calma, donde cientos de personas acuden diariamente. Con aires renovados llegamos a nuestro próximo destino de la capital francesa. Un lugar que destaca no solo por su excepcional colección de arte, sino también por su radical declaración arquitectónica. El centro fue inaugurado formalmente en el año 1977. Su abrumador exterior de aspecto industrial que eclipsa su entorno atrajo notoriedad por sus tuberías, conductos y otros servicios expuestos exteriores de colores brillantes. Hogar de la colección de arte moderno y contemporáneo más grande de Europa, el Centro Pompidou ha sorprendido y deleitado a sus visitantes, que curiosos suben hasta su azotea a disfrutar desde allí el espectacular panorama parisino. Vistas panorámicas que se pueden disfrutar desde muchos puntos en la ciudad, y uno que sin duda vale la pena es la Basílica del Sagrado Corazón, el segundo punto más alto de París después de la Torre Eiffel. En su interior se pueden contemplar unos 480 metros cuadrados de mosaico religioso, el más grande del país. Las llamativas cúpulas romano-bizantinas del Sagrado Corazón se inspiraron en la Basílica de San Marcos en Venecia. Hasta aquí llega la tradición romántica de los parisinos y visitantes de los Candados del Amor. Aunque en el 2023 se anunció que en este lugar serían quitados, nos sorprendió ver tantos. En esta área no pudimos evitar recordar la escena de la película de John Wick. Afortunadamente no tuvimos un ascenso tan dramático como en la escena de la película. Este funicular es una de las maneras más populares si deseas evitar subir los 197 escalones hasta la basílica. Ubicada en el distrito de Montmartre, famoso por su patrimonio artístico y una atmósfera distintiva de pueblo, que se caracteriza por calles empinadas y adoquinadas que lo hacen sentir diferente del resto de París. La iglesia blanca del Sagrado Corazón corona su punto más alto, y es el segundo monumento religioso más visitado de Francia después de Notre Dame. Aprovechando la cercanía, nos llegamos a otros de los imperdibles de París. El fascinante y atrevido cabaret que ha atraído a la multitud desde finales del siglo XIX. El icónico Molino Rojo. Famoso por ser el lugar de nacimiento del baile cancan francés, el cabaret es otra forma de arte con un sentido de glamour intrínsecamente parisino. La inesperada caída de las aspas del molino, semanas antes de nuestra visita, no permitió contemplar la distintiva imagen a la que estamos acostumbrados, aunque no resta valor a su visita ni a su funcionamiento. Cada noche en el escenario legendario del famoso cabaret parisino, 60 artistas y bailarines emocionan y encantan a espectadores de todo el mundo. Con una agenda algo apretada y una estancia de solo 3 días en París, que intentamos resumir en 2 vídeos, nuestra despedida de esta encantadora ciudad no podía ser otra que en la Plaza Trocadero, desde donde se puede apreciar una fantástica vista de la Torre Eiffel desde el otro lado del río Sena. Siendo el edificio más alto de París con 330 metros,
Se puede tener una vista de la torre desde muchos puntos de la ciudad, algo que se agradece mucho y nos resultó realmente cautivador, por la magia que transmite apreciarla desde cualquier ángulo. Y ya que somos amantes de la fotografía, aprovechamos para llevarnos una foto de recuerdo en cada rincón que logramos divisarla. Pero sin lugar a dudas, la explanada de Trocadero es uno de los mejores lugares si quieres tener una foto épica de París. Aunque su estructura ha sido modificada y restaurada, la actual plaza alberga dos interesantes museos, conservando aún el Museo de Arqueología y Antropología, el techo de cristal original del Palacio de 1878. La plaza es un sitio turístico extremadamente popular, donde se disfruta de una apasionante atmósfera mientras todos esperan el famoso espectáculo que la Ciudad de la Luz brinda al anochecer. Créanme que no exagero cuando les digo que la magia de París es real. No puedo decir con palabras lo que significó París para mí. Después de un año tan difícil por la ausencia física de mi mami, si tuviera que resumirlo en una frase sería: me hacía falta París. Lo siento, es algo que no podía dejar de decir. Esperando hayas disfrutado la selección de lugares que hemos compartido contigo, nos despedimos por hoy. Te esperamos en el próximo vídeo para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.